Bueno, vamos a este segundo video que completa la parte de la temática vinculada a la polémica entre el individualismo metodológico y el holismo metodológico. En la primera parte ustedes pudieron ver todo lo que corresponde a la postura de Popper para las ciencias sociales y que se denomina individualismo metodológico. El individualismo metodológico es un monismo, es decir, plantea un único método para todas las ciencias, tanto las naturales como las sociales, con ciertas adaptaciones, pero teniendo como base el método hipotético deductivo en la concepción falsacionista, aunque vimos que había cierta dificultad incluso para que la propuesta para el individualismo metodológico cumpliera siquiera con los requisitos que Popper plantea que debe tener toda investigación, ¿no es cierto?, que es el criterio de falsabilidad. Vimos cómo ese individualismo metodológico es una aplicación, ya les digo, del hipotético deductivo, y va acompañado de lo que se denomina la lógica situacional, el principio de racionalidad y la ingeniería social y la tecnología social fragmentaria. La concepción holista, con respecto al individualismo, recordarán ustedes que se trataba de una concepción de la sociedad en la que la sociedad era concebida como algo dado y también los individuos como algo dado, como algo sustantivo, y lo que se analizaba era la relación, pero planteada como una externalidad no interdeterminada entre los individuos que componen la sociedad. En cambio, el holismo metodológico es una propuesta más que contraria, contradictoria con el individualismo metodológico. Si ustedes buscan el término holismo, van a ver que refiere al concepto de totalidad. El holismo metodológico plantea tesis de totalidad y de complejidad, es decir, no concibe nada que esté dado por sí mismo. Todo lo que es forma parte de algo y está indeterminado de modo determinante y determinado con todas las demás cosas. Desde el punto de vista metodológico, esto es importante que lo retengan, porque el concepto de matriz de datos de Samaja, que algunos ya han visto y que otros van a ver, ese concepto de matriz de datos no es un esquema mecánico, si se quiere, como el de Galtung. La matriz está dialectizada. ¿Y qué quiere decir que está dialectizada? Que cada uno de los elementos que forman parte de la matriz, que son el nivel de anclaje focal, el nivel supraunitario y el nivel subunitario, están jerarquizadas de tal modo que unas son determinantes y otras son determinadas. Por eso Samaja habla de dialectización de la matriz de datos. Ahora bien, para poder hablar del holismo, entonces tenemos que tratar, así como vimos que en Popper hay una propuesta epistemológica y metodológica, pero que a ella subyace una determinada lógica, que es la lógica proposicional, y que en términos convencionales se llama lógica estándar. También la concepción holística, y particularmente el holismo de quien entra en una polémica con Popper, que es Adorno, Thomas Adorno, que es un filósofo, musicólogo, ensayista,
uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt, junto con Horkheimer, con Benjamin, con tantos otros que generaron, digamos, todo un movimiento crítico muy importante. El pensamiento de la escuela de Frankfurt es un pensamiento holístico, pero también se denomina, y acá a veces puede venir alguna confusión, porque recuerden ustedes que Popper llamaba a su concepción racionalismo crítico, y la escuela de Frankfurt también plantea una postura crítica y plantea lo que se denomina pensamiento negativo. Ahora, el pensamiento negativo no es negar el pensamiento negativo implica pensar que la realidad es una totalidad, es una complejidad en que las partes y el todo están en interacción, pero no es una interacción mecánica, es una interacción dialéctica. Es decir, lo que encontramos también son niveles de estratificación en los cuales algo que es un todo puede ser la parte de otra cosa, y esa parte, ese todo al que pertenece, al mismo tiempo también puede ser una parte. Piensen ustedes, no es un poco, yo ahora voy a buscar alguna metáfora un poco más feliz, pero piensen, por ejemplo, también hablaba Samaja de esto, ¿no? De las matroscas, o algunos dicen mamushkas, las muñecas rusas que van una dentro de las otras, ¿no es cierto? La que está en el medio, la que está afuera, la más pequeña y la más grande, forman una totalidad, pero son lo que son por lo que contienen en su interior. Ahora, si pensamos, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo porque es bastante claro, ¿no? Y desde esta concepción holística se rompe la idea de lo simple. Siempre pensamos que ya desde una postura cartesiana, que se trata de descomponer lo complejo hasta alcanzar lo simple, y luego, mediante ese proceso analítico que vamos descomponiendo, luego vamos reconformando sintéticamente, una vez que hemos alcanzado lo simple, que aparece lo simple como evidente por sí mismo, como claro y distinto, en la concepción de Descartes. Pero no es esta la idea del holismo, pues no habría nada que en sí mismo sea lo simple. Cada vez que vamos hacia cuestiones más simples y más simples y más simples, nos encontramos que ellas al mismo tiempo son más simples que la totalidad de la que forman parte, pero al mismo tiempo también son un complejo. Voy a usar voy a usar un ejemplo de lo que yo sé de mi época, cuando los autos eran distintos a los de hoy. Por eso voy a hablar de una pieza que prácticamente ya los autos modernos no tienen, que es el carburador. Hoy los autos funcionan con otros sistemas de inyección de combustible y demás. Pero también se podría usar el ejemplo de la inyección. Lo que pasa es que yo no lo conozco como conocía el carburador, por haber desarmado carburadores, limpiado carburadores. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es un carburador? Un carburador es una totalidad conformada por partes. Tiene válvulas, tiene tornillos, tiene diafragmas, tiene lo que llamamos el chicle de baja, el chicle de alta. La gente más grande sabe de qué hablo. Entonces, el carburador, como el alternador, como el block con el cigüeñal y los pistones, son elementos distintos que componen el motor.
cada cosa es una totalidad. Pero, ¿qué sentido tendría pensar un carburador si no es en un motor? Es decir, no tiene razón de ser. Del mismo modo podemos pensar en una metáfora orgánica. Ahora vamos a ir a eso. Completemos esto del carburador. Bueno, el carburador no es algo simple, es algo complejo, pero es parte de algo que es más amplio, que lo abarca, que lo contiene, que es el motor. Ahora, muy bien, entonces uno dice, bueno, hemos ido desde las piezas más pequeñas del carburador al carburador y finalmente ya tenemos el motor. Pero en realidad el motor, que es en sí mismo una totalidad, no se explicaría, no tendría sentido tampoco si ese motor no formara parte de un vehículo, de una máquina agrícola, de un avión o de lo que fuera. Es decir, un motor es en sí mismo una complejidad, es en sí mismo una totalidad, pero al mismo tiempo es parte de otra totalidad que lo contiene. Entonces uno dice, bueno, está bien, sí, el motor, el carburador no se entiende sino en el motor no se entiende sin el auto, pero ahora ya tengo el auto, que es una totalidad en sí misma. Sí, pero un auto no tiene sentido, y aquí fíjense que ya tenemos un salto, que no es meramente un salto cuantitativo, no es simplemente una agregación de partes, porque un auto tiene sentido en la medida en que forma parte de otro sistema, como es, por ejemplo, un sistema vial. Entonces, esos sistemas de comunicación en medio de los cuales circulan los autos, forman parte de una totalidad que contiene a los autos como partes. Espero que se pueda apreciar que cada uno de los elementos que forma una totalidad se relaciona con otras totalidades de las que también forma parte. En la metáfora que estamos usando, no podemos pensar el sistema vial, el sistema aeronáutico, el sistema marítimo de transporte como cosas independientes, pero al mismo tiempo tampoco podemos pensarlos como independientes de otros sistemas, de otras totalidades, de otras complejidades, como tiene que ver con el comercio, la producción, la vida económica, es decir, hay una integración de todos los elementos con todos los elementos que componen tanto lo inorgánico como lo orgánico, como lo mecánico, como lo dialéctico, es decir, distintas formas, distintos momentos, distintas instancias de relacionamiento, este relacionamiento que nosotros decíamos interconectado, interdependiente, interdeterminado, porque todo está siendo determinado y determinando a los demás. Entonces allí creo que se ve claro el modo en que es la realidad, en el sentido de que se trata de una complejidad, y de una complejidad dinámica, de una complejidad que deviene permanentemente, que se transforma todo el tiempo y que todo interactúa con todo. Entonces una concepción, una ciencia, un conocimiento que quiera comprender la realidad, que pretenda acercarse a ella para tratar de entenderla, tendrá que partir del principio de que la realidad no es algo simple, que la realidad es un complejo de complejos, y cada vez que pensamos una parte, un ojo nuestro tiene que estar puesto sobre la parte, pero el otro ojo tiene que estar puesto en las totalidades que los rodean, y ver entonces cómo esas totalidades con las que se relaciona nuestra parte y con la que se interdetermina
están obrando de distinto grado, de distinto modo, y por eso es que jerarquizamos los modos de relacionamiento y los modos de influencia de las totalidades entre sí, de las partes entre sí. Bien, entonces la mirada holística es una mirada que no piensa en las partes como dadas e independientes, porque lo ve como un esquema demasiado simple, demasiado reduccionista, incapaz de comprender la complejidad de aquellas realidades, de aquellos objetos, de aquellas entidades, de aquellos sucesos, de aquellos hechos que conforman la realidad. Entonces, esta es una de las primeras tesis del holismo, las tesis de totalidad y las tesis de complejidad. Decía yo hace un momento de otras metáforas biológicas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar un hígado que indudablemente no es un órgano simple? Ninguno de los órganos, el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón, en sí mismo no son simples, son complejos y están conformados por entidades que los conforman. Pero al mismo tiempo no podríamos pensar un órgano suelto independientemente de un organismo del que forma parte. ¿Se comprende? Entonces uno puede decir, bueno, sí, está bien, pero finalmente tenemos, por ejemplo, un animal, una persona, y entonces ahora tenemos finalmente la totalidad que contiene y da sentido. Pero esta totalidad, que es, por ejemplo, un organismo, no es por sí misma independientemente de toda otra realidad. Digamos, un organismo es como parte de un ecosistema, es como parte de un ambiente. Si nosotros, digamos, el oxígeno que está fuera nuestro, el aire, el agua, los alimentos, no forman parte de nosotros en un momento puntual. Yo en este momento puedo contener la respiración, pero ¿por cuánto tiempo? Puedo no beber, pero ¿por cuánto tiempo? Puedo no alimentarme, pero ¿por cuánto tiempo? Puedo prescindir de la gravedad, de las fuerzas gravitatorias, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, estos organismos forman parte de una totalidad que los contiene. Y además lo que hay que ver es que esa totalidad tampoco es en sí misma. La totalidad es lo que es, la totalidad es lo que es por los elementos que la constituyen. Y los elementos que existen no son por sí mismos, son en función de una totalidad a la que pertenecen y unas partes que la conforman. Entonces, como vemos, estos vínculos entre las partes y el todo en sistemas complejos y altamente complejos pueden entenderse de distintos modos. Hay, por supuesto, instancias mecánicas, como por ejemplo la del funcionamiento de un automóvil. Aunque el funcionamiento de un automóvil, ¿sí? Si uno lo piensa, allí están obrando fuerzas mecánicas, pero también están obrando otras fuerzas que no son solamente mecánicas, que son químicas, que son electromagnéticas, porque si no hay una batería que permite, que es una entidad física, pero principalmente química. Bueno, si no hay una interacción entre estos dos sistemas, entonces
indudablemente el auto no va a funcionar. Como no va a funcionar un organismo, nosotros podemos decir, bueno, nuestra traslación es mecánica. Marchamos sobre nuestros pies con la acción de nuestras piernas. Pero en algún lugar esas piernas nos llevan, esos pies nos conducen hacia el alimento. En realidad, de algún modo están desarrolladas desde sus orígenes, principalmente para esto, pero ya aquí tenemos un salto. El alimento y nuestra interacción con los alimentos no son vínculos meramente mecánicos. Allí hay vínculos de otra naturaleza, químicos, biológicos, etc. Entonces, con estas metáforas, como siempre digo, un tanto burdas, pero que tratan de no traicionar el concepto, pero al mismo tiempo de ser lo suficientemente ilustrativa como para que se vean los problemas que subyacen, vemos entonces qué significa tesis de la totalidad y tesis de la complejidad. Ahora bien, decíamos que hay instancias de vínculos mecánicos, de vínculos biológicos, químicos, electromagnéticos, etc. Hay saltos también cualitativos, hay interfaces entre esas instancias. Pero ¿cuál es la lógica subyacente? Bien, la lógica subyacente en la mayoría de las concepciones holísticas es la dialéctica. Ahora, vamos por parte con esto. La dialéctica es, el término dialéctica es un término que tiene distintas acepciones. Podemos reconocer como dos grandes orígenes. Por un lado, tenemos el concepto de dialéctica que nos viene de Sócrates y de Platón. Recordemos, por ejemplo, que genéricamente las obras de Platón se conocen como los diálogos. Es decir, el logos, que ustedes saben, el término logos quiere decir palabra, pero también tiene un alcance más amplio, se extiende a razón, a sentido. Ese concepto de diálogos, del logos entre dos, que deriva en diálogo, y lo que vemos es en las obras de Platón justamente que la exposición de las ideas aparece como resultado de un diálogo entre distintos interlocutores. Esto, por ejemplo, cuando a veces despectivamente se dice, lo tuyo es pura dialéctica, a lo que se está, acá decimos puro chamullo, ¿no? Acá a lo que se está haciendo alusión es a la dialéctica como formas de argumentación, en tanto que la otra tradición de dialéctica, que proviene del filósofo, del presocrático, filósofo griego Heráclito, plantea un concepto muy distinto. También aparece allí una díada, una dualidad. Ahora, del vínculo que se habla, el vínculo al que se hace referencia mediante ese logos de la díada, no es simplemente el de la palabra, el del discurso, el de la razón en el sentido de la razón como pensamiento. Allí el concepto de logos es mucho más ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se piensa simplemente como algo
discursivo o cognitivo. Allí el logos está pensado en un sentido de ser, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da ese ser del logos? Bien, se da por una tensión interna, por lo que podríamos denominar una contradicción. Es decir, nada existiría por sí mismo, sino en un vínculo con todo lo demás, en donde la relación es una relación contradictoria. Pero entiéndase bien, contradictoria no quiere decir meramente opuesta. Los contrarios, desde el punto de vista dialéctico, tienen un vínculo complejo en el cual al mismo tiempo se repelen y al mismo tiempo se atraen. Como diría un filósofo de Avellaneda, ni contigo ni sintigo, ¿no? Es decir, un opuesto no puede ser sino en una tensión de negación con el otro. Pero al mismo tiempo requiere al otro para ser, porque si no, no se podría sostener su propia existencia. Su existencia es en el vínculo negativo. Entonces, ¿cómo se concibe la realidad desde esta concepción dialéctica? Se concibe como un flujo, como un devenir, como una transformación constante. Todo está cambiando todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge ese flujo? ¿De dónde surge la fuerza que hace que todo esto se mueva? Bueno, la concepción dialéctica, por ser una concepción totalizante, no piensa en que hay fuerzas externas, un demiurgo, un dios, ¿cómo podríamos decir? Un agente externo. Lo que podríamos ver, por ejemplo, en Aristóteles, cuando Aristóteles habla del primer motor inmóvil, algo que mueve sin ser movido. Es decir, en la concepción aristotélica, las cosas se mueven, cambian. Ahora, hay un origen por fuera de las cosas que cambian que hacen que estas cosas cambien. En la concepción dialéctica no es así, no hay nada por fuera. Todo, porque si no, no sería una tesis de la totalidad, ¿se entiende? Si algo es la totalidad, la pregunta es, ¿qué puede quedar afuera? Y la respuesta es, nada puede quedar afuera. Y vamos a ver que esto trae problemas. ¿Por qué? Porque si nada puede quedar afuera, todo tiene que estar incluido. Inclusive la nada. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en la dialéctica, en un sentido ontológico, pensamos en la unidad entre el ser y la nada. Por eso hablamos de una ontología. ¿Y cómo se da la relación entre el ser y la nada? Como una relación de tensión, como una relación de mutua negación, pero al mismo tiempo de mutuo reclamo. Quien desarrolló en la modernidad este concepto, realmente, es decir, quien le dio verdaderamente un alcance filosófico
tremenda relevancia fue el filósofo alemán Hegel. Ahora, en la filosofía de Hegel, la dialéctica es un momento central. Y, por decirlo duramente, la lógica dialéctica, que es una lógica, no tenemos que pensar en los términos de la lógica tradicional, porque la lógica tradicional es una lógica vacía, abstracta, formal, sin contenidos, como lo estuvimos viendo cuando analizamos, por ejemplo, la lógica proposicional. En la concepción dialéctica, la lógica es una lógica de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de contradicciones en la dialéctica, no nos estamos refiriendo a las contradicciones formales de las que habla la lógica estándar. Nos estamos refiriendo a contradicciones reales, que involucran al ser, que involucran a lo que es, que involucran a la totalidad. Después va a haber una discusión, y allí es que se va a producir una diferencia sustantiva. Se va a producir una diferencia sustantiva en cuanto a los principios ontológicos de la dialéctica, pero no de la lógica dialéctica. En este sentido, hay un desarrollo que va por el lado de Hegel, que da lugar a una concepción idealista de la dialéctica. Y por el otro lado, hay una concepción de Marx que da lugar a una concepción materialista de la dialéctica. En el caso, digamos, Marx mismo, a través de varios de sus escritos, intentó establecer esta diferencia. Y si hay algo que rechaza Marx de la dialéctica hegeliana, es precisamente el contenido. Porque ¿qué hay en el contenido de la lógica? Es decir, cuando Hegel habla de totalidad, ¿qué incluye? Bueno, incluye lo que es para él la naturaleza, la materialidad, la historia, la humanidad, pero también incluye al espíritu. ¿Bien? Ahora, si hablamos de tesis de totalidad y de complejidad, la naturaleza, la materialidad, la historia, los hombres, Dios, el espíritu, son una misma cosa. Es decir, en el fondo de esta dialéctica subyace el concepto de unidad de los contrarios. ¿Qué es la unidad de los contrarios? Es precisamente esa relación de tensión entre cada uno de los elementos que conforman ese discurrir, ese devenir, esa transformación constante. La diferencia de la dialéctica de Marx es que Marx le estaría quitando ese contenido. Y para él, la lógica, es decir, Marx no cambia un ápice de la lógica subyacente a la dialéctica hegeliana. Lo que cambia es el contenido, y para Marx ese contenido es la naturaleza misma, es la materialidad del mundo, es el despliegue de las fuerzas básicas de la naturaleza, materiales, de las que emerge, pero ya en un sentido ontológico
o mejor dicho, a ver, esto es complejo de explicar. Hay espíritu. La palabra espíritu es una palabra compleja. Cuando hablamos de espíritu no estamos hablando de alma, del concepto tradicional de alma. Por ejemplo, las obras del espíritu, de acuerdo a la tradición de la cultura francesa, son las obras más elevadas de la humanidad. Por lo tanto, las obras del espíritu son el arte, la filosofía, la ciencia. Esas son las obras del espíritu. Bien. Marx de algún modo comprende de este modo al espíritu, pero le resta toda connotación metafísica. Por eso hablamos de una dialéctica materialista y de una dialéctica idealista. Ahora, después volveremos un poco más y haremos algunas aclaraciones respecto a Hegel y a Marx, que están en los supuestos de Adorno y en las críticas justamente que realiza el individualismo popperiano. Pero desde el punto de vista lógico, por ejemplo, en la lógica tradicional, esto, a ver, para que se entienda, hay como 3 principios de la lógica tradicional que en la lógica actual no se sostienen y no se sostienen del mismo modo. Sería muy largo explicar aquí cómo se da esa diferencia. Pero esos 3 principios de la lógica tradicional son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Entonces, ¿qué dice el principio de identidad? El principio de identidad nos dice que, formalmente, para expresarlo formalmente, que algo es idéntico a sí mismo, ¿no? Y lo simbolizamos diciendo que A es igual a A. Bien, A es igual a A. El principio de no contradicción. Algo A no puede ser A y no A al mismo tiempo. Y el principio de tercero excluido. O A o no A. No una tercera posición, no una tercera posibilidad. A o no A. Parece, no voy a decir lógico, ¿no? Digo, es como que nos suena mal. Ahora, desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, si algo es idéntico a sí mismo, esto se expresa en la concepción de otro filósofo presocrático que tenía una tesis opuesta a la de Heráclito, que era Parménides. Parménides decía: el ser es y el no ser no es. Y el no ser, el ser no puede no ser. Y el no ser no puede ser. Pero, pensémoslo por un segundo. ¿Qué condiciones impone decir el ser es y el no ser no es? Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy. Digo, a mí no me cabe duda que yo soy. Pero cuando alguien muere, decimos ha dejado de ser. Y luego nos referimos a ese que ha dejado de ser como alguien que fue, es decir, como alguien que ya no es.
quiere decir que su situación actual no está en el ser, sino que está en el no ser. Podemos decir entonces que hay un pasaje del ser al no ser. Parménides decía, pero esto es simplemente apariencia. Existe la apariencia de que las cosas cambian. Existe la apariencia de que hay un pasaje del ser al no ser. Pero si algo parece que pasara del ser a no ser, en realidad nunca fue. Eso fue una ficción, fue una fantasía. Porque el verdadero ser no deja de ser. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de ese ser? Las condiciones de ese ser serían que el ser tiene que ser eterno, porque no puede dejar de ser, tiene que ser inmutable, tiene que ser inmutable porque, a ver, yo lo traigo con analogías y metáforas comunes, ¿no? Él le dice, quiero volver con vos, quiero que me perdones, yo ya no soy el que era. Y ella lo mira y desconfía, dice, vos sos el que sos. Esto es lo que dice Parménides, siempre vos sos el que sos, por toda la eternidad, y no vas a cambiar nunca. Esa idea del ser afirmada de este modo, en oposición a la nada, el ser es, el no ser no es, determina un ser eterno, inmutable, donde no hay cambio. Pero desde esa perspectiva se hace muy difícil explicar un mundo donde lo que se revela, lo que se manifiesta, lo que se ve, lo que se expresa como fenómeno, es el cambio constante, es la transformación constante. Entonces, en un sentido ontológico, que sería el más amplio de todos, hay un ir del ser al no ser. Muy bien. Pero si hay una dialéctica, quiere decir que hay un momento en donde uno de los elementos de la díada, de la contradicción está presente y hay otro que está otro. Quiere decir que si el ser puede encaminarse hacia la nada también puede encaminarse hacia el ser. Todo esto, que es de neto corte filosófico, por eso hablamos de una ontología, tiene sus consecuencias nociológicas, es decir, tiene sus consecuencias en relación al conocimiento que nosotros podemos producir de la realidad. La realidad es fija o la realidad es cambiante. Si la realidad es fija, no podemos abordarla, no podemos comprenderla con los mismos criterios, con los mismos conceptos, que si la realidad es dinámica, que si la realidad es devenir, es cambio constante. ¿Bien? Entonces, ese principio de identidad que dice que algo es idéntico a sí mismo, que A es igual a A, ¿cómo es comprendido desde la lógica dialéctica? Este principio de identidad sostiene que en realidad A es distinto de A. Entonces aquí aparece un problema, ¿no? Porque si no hay nada fijo se hace difícil encontrar algún suelo firme donde poder asentar algo. Pero
justamente el suelo firme de la dialéctica no es lo fijo, sino el devenir. Lo firme de la dialéctica es comprender a la realidad como cambio, transformación, impulsada por la contradicción interna. La contradicción puede entenderse desde el punto de vista de la dialéctica como negación. ¿Qué quiere decir negación? En esa pugna de los contrarios, lo que está en el fondo es la reafirmación del propio ser, a expensas del ser del otro. ¿Bien? Cuando yo digo, tengo una manzana, y la manzana está allí, en todo su ser, en todo su esplendor ontológico, es una manzana roja, crocante, grande, brillante, muy bien, allí está la manzana en su ser, y aquí yo estoy en mi propio ser, y digo, me voy a comer la manzana. ¿Para qué me como la manzana? Me la como para no morirme de hambre, es decir, me la como para reafirmar mi ser, me voy a alimentar de la manzana. ¿Pero qué le ocurre a la manzana? Para que yo me reafirme en mi propio ser, le niego el ser a la manzana, es decir, me la devoro. La destruyo como manzana, le quito su ser, y me sirvo de él para mi propia reafirmación, para darle a mi ser la afirmación, en oposición a la manzana que ha sido negada. Entonces, yo me afirmo en mi ser al comer la manzana, pero niego el ser de la manzana. Bien. Quizás planteado así, esto parecería como una especie de situación, digamos, como de algún modo lo planteaba Heráclito, ¿no? La guerra es el padre de todas las cosas. Pareciera que la realidad es lucha, es oposición, es tensión, es reafirmación a expensas de lo demás. Y de algún modo es así. Los organismos vivos se reafirman a sí mismos a expensas de otros organismos. Y al afirmarse a sí mismos los niegan a los otros. Nosotros negamos a las vacas, negamos a los cerdos, negamos a las gallinas, negamos, y el coronavirus nos niega a todos. En otro momento el tigre, el león. Es decir, pareciera que la realidad es algo cruento, sanguinario. Bien, hay, por supuesto, una dimensión que se expresa de ese modo. Pero recordemos que el vínculo dialéctico es un vínculo de contradicción que significa al mismo tiempo de atracción y de rechazo. Es decir, está esta intención de negación del otro, de lo otro, pero al mismo tiempo, si niego todo lo otro, es decir, el COVID-19 prospera entre nosotros. Se reafirma a sí mismo negando nuestra existencia, enfermándonos. Supongamos que el virus adquiriera una letalidad tal que, digamos, con ese grado de contagibilidad, produjera al mismo tiempo el 100% de
mortalidad. Bien, se podría decir que es fantástico, ¿no? El virus, en el sentido de que es un éxito biológico, porque tendría una efectividad absoluta. Pero ¿qué ocurriría cuando muera el último ser humano? El virus también moriría, porque el virus no necesita para vivir, vive a expensa nuestra hasta matarnos, pero necesita que siga habiendo gente como nosotros en la que el virus pueda vivir. Allí se ve, digamos, que de un modo bastante trágico, por lo menos para nosotros, que esa negación y esa afirmación, la afirmación de uno a expensa de la negación del otro, ha de tener de algún modo su equilibrio, porque si todo fuera negación absoluta, bueno, entonces el ser dejaría de ser. Cuando nosotros pensamos en la tensión entre los opuestos, como dice la metáfora, como esa tensión entre el arco y la lira, esa tensión es la que mantiene la relación. Nosotros podemos comernos la manzana o podemos comernos el cerdo, pero necesitamos que sigan habiendo manzana y que sigan habiendo cerdos. No podemos reafirmarnos absolutamente a expensas de lo demás. Bien, parece que en el orden natural, que por otra parte no es un orden moral, esta parece ser un poco la dinámica. Un contrario no puede existir sin el otro. Es decir, no puede haber lo frío sin lo caliente, no puede haber la noche sin el día, no puede haber la vida sin la muerte, y no puede haber la muerte sin la vida, y viceversa. Cada uno requiere del otro. Ahora, es interesante porque, en los ejemplos planteados hasta el momento, que son del orden natural, y como dije hace un momento, es un orden en el que no existe la moralidad, pasamos a otro tipo de orden, que es el orden humano. Ahora, cuando decimos que en el mundo humano existe la moralidad, no nos referimos simplemente a principios de creencias o un sentido, o habría que ver en qué medida hablamos de un sentido superior del bien. Hegel desarrolla en una parte importante de una de sus obras principales, que es la Fenomenología del Espíritu, la dialéctica de señorío y servidumbre. Yo voy a tratar de expresar esto lo más breve y sencillamente posible. La relación entre siervo y señor es una relación dialéctica. Es una relación de tensión. El señor y el siervo se oponen porque tienen intereses diferentes, pero al mismo tiempo el señor y el siervo se reclaman. ¿Por qué? Porque no hay señor sin siervos, ni hay siervos sin señores. Entonces, en algún lugar se reclaman y en algún lugar se enfrentan.
Dice Hegel que lo primero que se afirma es el yo, y que la afirmación del yo es una afirmación ontológica y es una afirmación en la que va la existencia misma. Bien, si nuestro yo es negado, nuestra existencia desaparece. Por lo tanto, la lucha del yo es una lucha a vida o muerte. Ahora, cada yo dice yo, cada yo dice quiero ser reconocido, y aquí aparece algo importante que es propio del mundo humano, la búsqueda del reconocimiento. Porque imagínense si ustedes van por la calle y la gente pasara a través de ustedes como si fueran de aire. Ustedes dirían, acá hay algo raro. Si ustedes le hablaran a una persona y esa persona no tiene registro ninguno de ustedes, bueno, es como si fueran un fantasma, es como si no existieran, como si no tuvieran existencia real. Decíamos entonces que el mundo humano tiene una serie de particularidades que lo distinguen de lo que podríamos llamar el mundo de la pura naturaleza, el mundo de lo que Hegel denomina el ser en sí. Los árboles, las plantas, las piedras tienen un ser en sí. En cambio, justamente, a partir de la emergencia de ese yo que busca reafirmarse y que estaría expresando un primer momento de la conciencia, ese ser en sí se torna en un ser para sí. ¿Bien? Ahora, aquí aparecen nuevamente los elementos que podríamos denominar idealistas de la dialéctica hegeliana, en el sentido de que esa conciencia se identifica con el ser, se identifica con el saber, se identifica con el espíritu, se identifica con lo absoluto. Pero, digamos, todo es lo mismo. Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo todo es lo mismo? Hay una unidad. La naturaleza, el hombre, Dios, el ser, todos son una sola cosa. Pero que producto de esta unión del ser y la nada, plantean un devenir, plantean unir desde un lugar hacia el otro. Entonces, ¿en qué consistiría este largo devenir? Consiste en ir de la nada. Ahora, ¿qué es la nada? La nada es para Hegel, es la no existencia, o mejor dicho, es un momento donde lo único que existe, que es la totalidad y que es lo absoluto, que es el espíritu, deja de reconocerse a sí mismo. Es decir, se pierde como tal, se enajena. Hay una pérdida de la conciencia, del espíritu. Entonces, ¿cuál es la manifestación de ese espíritu tras la enajenación? Bien, la manifestación es la pura naturaleza. Es decir, la naturaleza, la pura naturaleza, el puro ser en sí, es de algún modo como ese momento de enajenación en que el ser no se reconoce a sí mismo, no se sabe a sí mismo. ¿Se dan cuenta el tipo de connotaciones que le da Hegel a la totalidad? La totalidad no solamente es espíritu y en este sentido, Marcuse decía que desde el principio hasta el final, desde Aristóteles hasta Hegel, nos encontramos este nous, este espíritu que está en la filosofía
identificado con la razón, con la inteligencia, con el saber. Bien, entonces, desde esa enajenación total, que es la nada de que de conciencia, la nada de saber absoluto, la nada el momento de saberse. ¿Por qué? Porque ha pasado a su contrario, que es la enajenación, que es la pura naturaleza, que es el puro ser en sí. Luego, entonces, comienza un camino ascensional en el que ese momento pasa a un momento siguiente en el que comienza a manifestarse la vida humana. Y con la vida humana aparece el yo del que hablábamos hace unos momentos y aparece el ser para sí. Pero no llega digamos al momento completo para Hegel. Todavía tiene que recorrer un camino, tiene que recorrer distintas etapas para ir de esa enajenación absoluta que es en la naturaleza a la conciencia en sí y para sí, que aparece con el yo, que aparece con la humanidad, hasta retornar ¿a dónde? Bien, hasta que el espíritu se recupera a sí mismo en todo el esplendor de su saber absoluto. Entonces, en este sentido se dice que que hay unidad de sujeto y objeto, porque en realidad de lo que está aconteciendo, que acontece a la totalidad, acontece a un sujeto que se identifica con la totalidad, es decir, que es el espíritu mismo, que es el saber absoluto, que es la conciencia plena, pero que al haberse enajenado no tiene este reconocimiento. Entonces, ¿qué es la realidad? Y después, puntualmente, en un momento de esa realidad, ¿qué es la historia? Bueno, es el camino, es el recorrido que va del no ser al ser, de la enajenación al saber absoluto. En ese camino aparecen en la dialéctica hegeliana tres momentos. Recordemos que estuvimos viendo, referido a la dialéctica, que no se trata de ese esquema que simplifica demasiado y que no hace honor a la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis. En realidad debemos hablar de afirmación, negación y negación de la negación. Es decir, momentos de tensión entre los contrarios que se resuelven en una superación dialéctica. Ahora, el momento al que se arriba, ese momento de la negación, donde se supera la contradicción entre la afirmación y la negación, es un nuevo momento afirmativo frente al cual surge un nuevo momento negativo. Cuando Samaja habla de las matrices de datos, nosotros podemos pensar, por ejemplo, que tenemos esa jerarquización entre los tres niveles: supraunitario, anclaje y subunitario. Pero cuando y esto tiene que ver con algún otro video que anda por allí dando vuelta referido a los datos y los resultados. Cuando se llega a un momento de los resultados de una investigación, ese resultado es el producto de la revisión, de la superación, del análisis de los momentos y de las tensiones que se generan en la investigación misma. Es decir, de ver cómo los elementos que conforman el anclaje, el supraunitario y el subunitario, tienen vínculos dialectizados de interdeterminación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que cuando nosotros llegamos a un resultado, ese resultado es superador de esos momentos anteriores, pero al mismo tiempo se convierte nuevamente en un momento afirmativo que frente al cual surgirá la negación. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, el resultado de esta investigación nos permite superar aquellas contradicciones que estaban planteadas en el desarrollo de la investigación, lo que estamos diciendo es que ese resultado no es una superación definitiva, es un nuevo momento afirmativo. Nosotros decimos una serie de cosas en esos resultados, frente a las cuales va a aparecer una tensión con la crítica, la revisión, la negación, el cuestionamiento de esos resultados, que puede dar origen justamente a otra investigación, y así, digamos, continúa. Vamos a completar el tema de cómo se da. Bueno, Hegel, no me voy a extender en esto. Hegel en la fenomenología del espíritu, sería larguísimo, digamos, ameritaría 2 o 3 clases más, por lo menos hablar solo de la dialéctica de señorío y servidumbre. Lo que sí quiero que se vea es que allí se plantea un conflicto, y en el momento inicial, que Hegel denomina espíritu subjetivo, es ese momento donde cada yo busca su propia reafirmación a expensa de los otros yo. ¿Bien? Y decíamos que la lucha es a muerte. Imagínense ustedes 2 gladiadores, 2 combatientes, queriendo que su contrario los reconozca, pero no dándole reconocimiento. Y la lucha es a muerte. Es decir, luchan para que el otro los reconozca. Si uno mata al otro, habrá triunfado sobre él, pero no habrá obtenido lo que quería, que es el reconocimiento, porque de un cadáver no se puede obtener reconocimiento. Si se matan los 2, ni que hablar, no hay reconocimiento de ningún tipo, ni posibilidades de superación de esa situación. Ahora, ¿qué otra alternativa hay? Bueno, una de las alternativas es que, frente al temor a la muerte, que depara justamente la lucha a muerte, uno de los 2 rivales venza el temor a la muerte, pero el otro no. Entonces, quien no vence el temor a la muerte se somete, y por lo tanto se convierte en esclavo. Entonces diera la impresión de que ahora sí vamos a tener un reconocimiento de uno que es el vencedor, por parte del otro que es el vencido. Si bien el vencido reconoce al vencedor como vencedor, el vencedor no se siente reconocido por el vencido, porque el reconocimiento se da solo entre pares, y aquella situación en la que por haber temido y por haberse sometido queda el siervo, no satisface al vencedor, es decir, no satisface a aquel que se va a convertir en señor. Para un señor no es reconocimiento que un siervo lo reconozca como señor. Para un señor, el reconocimiento es que otro señor lo reconozca como señor. Insisto, no quiero extenderme, pero hay algunos detalles que vale la pena rescatar aquí. ¿Por qué? Dice Hegel que el señor, de algún modo, entra en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque una vez que se ha enfrentado, ha conseguido vencer a su contrario, lo ha sometido y quiere encontrar allí el logro de su reconocimiento, se da cuenta que no lo encuentra. Entonces lo que busca es enfrentarse a otro señor para alcanzar ese reconocimiento. El siervo
no puede otorgar reconocimiento porque el siervo es para Señor como una cosa. El siervo ha sido cosificado y de las cosas no se obtiene reconocimiento. Entonces, la existencia del Señor es una existencia que nunca llega a alcanzar, diría Buñuel, su oscuro objeto del deseo, que es justamente el del reconocimiento. Lo que va a ocurrir es que el Señor será Señor mientras tenga siervos, pero al mismo tiempo mientras pueda luchar contra otros señores. Ahora, eso revela una tremenda frustración individual y social. Ahora, lo que el Señor hace a través del siervo, es decir, el Señor puede enfrentarse a otros señores, pero depende del siervo. Es decir, al siervo perdón, al siervo no le da reconocimiento, sin embargo depende de él, porque para que él pueda ocupar de las cosas de señorío, necesita a alguien que amase su pan, que lo ponga sobre su mesa, que se ocupe de sus cosas, que cuide su propiedad, que trabaje para enriquecerlo. Entonces, lo que el Señor obtiene no lo obtiene por él mismo, sino a través del siervo. Ahora, el siervo también está enajenado, porque cree que su existencia depende del Señor. ¿Hasta cuándo?, dirá Hegel. Hasta que el siervo se dé cuenta de que puede hacer por sí mismo lo que el Señor no puede por sí mismo. Es decir, sostenerse por sí mismo en la existencia. Entonces, ¿y cómo lo haría? Es decir, ¿cuál es el elemento emancipador o liberador? No solamente del Señor, no solamente del siervo, porque recordemos que la superación de esta tensión, de esta contradicción entre estos dos opuestos, que son el Señor, momento afirmativo, el siervo, momento negativo, ¿cuál sería la negación de la negación? Sería la desaparición tanto del Señor como del siervo, en una nueva figura. Ahora, esas figuras van a replantear también, van a ser replanteadas como momentos afirmativos y como momentos frente a los cuales van a surgir momentos negativos. Pero aquí van a haber ciertos cambios. ¿Por qué? Porque mientras se mantiene la sociedad y los individuos en esta lucha estéril, la sociedad y los individuos no alcanzan el fin que buscan, que es el del reconocimiento. Una sociedad donde los individuos solamente buscan reafirmarse a sí mismos a expensas de los demás es una sociedad que está condenada. Para Hegel, ese momento que él llama del espíritu subjetivo, donde surge, bueno, allí Hegel hace una extraordinaria elaboración de cada uno de los momentos de la conciencia, del esto y la suposición, de la conciencia en sí, de la conciencia para sí, de una conciencia que va en ascenso. Es decir, ¿en ascenso de qué? En ascenso de saber, en ascenso de conocimiento de sí, en desenajenación. Bien. Lo que ocurre es que digamos, en algún momento aparece la conciencia de que este es un camino sin salida, de que por allí no se va a ir a ningún lado. ¿Y cuál es la clave para salir de ese momento del espíritu subjetivo, de ese momento en que todavía no se alcanza
lo que se busca, que es el reconocimiento. Bueno, precisamente en la conciencia de que para obtener reconocimiento es necesario otorgar reconocimiento. Es decir, en la relación amo-esclavo, esa relación no es satisfactoria precisamente porque una de las partes no otorga reconocimiento, y al no otorgarlo tampoco se siente reconocida. Este segundo momento es lo que Hegel denomina el espíritu objetivo, y en el espíritu objetivo hay algo muy muy importante. Aparece para Hegel lo que él denomina la sociedad civil, el Estado y la familia. Bien, es decir, aparecen instancias que están más allá de los individuos, pero que tienen un propósito fundamental: permitir un pasaje de esos yo, obcecados en ser reconocidos y en no reconocer, a un nosotros que justamente establece tipos de vínculos en el que el reconocimiento recíproco estaría garantizado para Hegel, justamente por estas instancias: la familia, la sociedad civil y el Estado. Fíjense una cosa, hablábamos del principio de identidad hace un ratito. Bueno, ¿quién nos otorga a nosotros el documento de identidad? ¿Quién nos dice a nosotros: usted es reconocido por la sociedad? Y aquí le entregamos un documento que lo certifica y que lo acredita, que es el documento de identidad. Ese documento de identidad no es dado por un par que dice: mira, luchaste bien y ahora te voy a reconocer. Es entregado por el Estado. Bien, entonces Hegel ve en el Estado, en la sociedad civil y en la familia, esa instancia superadora, en la que ahora los yo alcanzan la conciencia de que para obtener ese fin que es el reconocimiento, necesitan al mismo tiempo reconocer. Sin embargo, y acá es importante aclarar esto, el reconocimiento no se da sin contradicciones y sin oposiciones. Es imposible que esto desaparezca. No se trata de que se alcanza una sociedad idílica donde toda contradicción ha sido superada. La idea es que las contradicciones van adquiriendo otra naturaleza. ¿Bien? Se dan en otros niveles. Esto es, no voy a entrar en estas cuestiones, lo que a veces aparece, a veces más felizmente, a veces más infelizmente, expresado como la espiral ascendente de la dialéctica. Es decir, que las contradicciones, porque la contradicción es el motor de todo esto, se repiten, pero la repetición no se da siempre del mismo modo. La repetición se da en un nivel superior, en una instancia distinta, que para Hegel conduce al tercer momento, que es justamente el del espíritu absoluto. Es decir, es el momento donde la sociedad civil, la familia y el Estado generan nuevos tipos de vínculos que hacen posible la filosofía, el arte y la ciencia, en los cuales aparece a manifestarse ya con más plenitud la conciencia, el espíritu, el saber, el conocimiento, la conciencia, pero empieza a, es decir, ¿en qué sentido es superadora? Porque esa conciencia no es una conciencia inmediata, no es una conciencia de su situación actual, es una conciencia que tiene la capacidad de reconocer en el recorrido que ha hecho, de la enajenación hasta ese momento, no meros hechos del pasado, sino momentos de su propia realización, de su propio despliegue.
Estoy tratando de aproximarles lo más sencillamente que pueda toda esta temática de la dialéctica y de la fenomenología hegeliana que reconocerán tiene un grado bastante grande de complejidad. Bien. En este sentido, la historia cobra un papel fundamental. Ahora, ¿cómo la conciencia, cómo ese nuevo momento logra dar cuenta? Porque dar cuenta de la realidad es dar cuenta de sí mismo, es dar cuenta, no es como si contáramos la historia de otros, es como si al nuestra propia historia fuéramos cobrando progresivamente conciencia de quiénes somos, de cuál es nuestro ser, de que nuestro ser no, es en devenir, pero es un devenir que conduce finalmente a la realización del espíritu absoluto, a la realización, a esa conciencia suprema que ha dejado de atrás toda enajenación. Bueno, ¿qué ha de pasar después? No lo sé, Hegel no lo dice, pero lo que suponemos es que, por algún motivo absolutamente desconocido, una vez que se ha alcanzado la plenitud del saber en sí, del espíritu absoluto, allí acecha el contrario, que es la nada, que es la enajenación. Recordemos que nada no es nada de cuestión material. La materialidad forma parte de la totalidad. Cuando hablamos de nada, estamos hablando aquí de nada de conciencia. ¿Bien? Creo que más o menos, bueno, una cuestión más con respecto a esto, para que se vea. Yo voy a poner este ejemplo porque a mí esto es una cosa que me preocupa, en el sentido de que hasta ahora hemos estado hablando de instancias que son instancias como el orden social, el orden cultural, la historia, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos decir que todo esto de algún modo está presente en nuestras vidas cotidianas. Yo suelo poner un ejemplo que muchas veces lo he puesto y me han mirado con extrañeza, como diciendo, pero ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, los que me han mirado con extrañeza en general son los hombres, que son los amos de la película, que son los que quieren ser reconocidos, pero no dar reconocimiento, sobre todo reconocimiento de género. Entonces, porque uno dice, bueno, allí está la manzana roja, la voy a negar, me la voy a comer, y nadie me va a decir nada de esto. Hay allí una relación de negación, pero esta relación de negación alcanza todas las cosas. Entonces uno podría decir, bueno, es decir, todas las relaciones son así tan carnívoras, tan devoradoras, tan negadoras. Sí, sí. Lo que sucede es que una cosa es en el estado puro de naturaleza y otra cosa es lo que el hombre construye, ¿sí? En su lo que el hombre construye en la historia, lo que el hombre construye en su imaginario, lo que el hombre construye a través de su espíritu. Y en este sentido tenemos que decir que es aquí donde se manifiesta también para la concepción dialéctica materialista de Marx la posibilidad de un nuevo orden distinto, de un nuevo orden superior, de un orden en el que no exista el sometimiento, la explotación, la negación brutal de unos por otros. Pero
les voy a poner un ejemplo doméstico. Yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿no me darías un café? Entonces, ella puede tener dos tipos de respuesta. Vamos por la primera, que es la que a mí más me gusta. Dice, sí, mi amor, ya te lo traigo. ¿Lo querés cortado? ¿Lo querés solo? Bien. ¿Qué le estoy pidiendo a mi esposa? ¿Qué le estoy reclamando? En realidad lo que le pido no es simplemente un café. Lo que le estoy pidiendo es, mi amor, los próximos 15 minutos, ¿serías capaz de renunciar a tu vida, a tus deseos, a tu voluntad y poner todo tu ser al servicio de la satisfacción de mi deseo de tomar un café? Bien, cuando ella me dice, sí, mi amor, ya te lo traigo, está renunciando a todo eso. No es que simplemente me está preparando un café porque tiene buena onda. No, porque ese tiempo vital, existencial, propio, lo está resignando para poner su existencia a mi servicio. Muchos que me dirán, pero por un café. Sí, por un café. Y lo sabrán aquellos que han recibido la otra respuesta. La otra respuesta puede ser, mira, no me rompa la pelota, ¿querés un café? Anda a hacértelo y no me jodas. Bien, esta es la otra respuesta. Uno podría decir, de un lado se manifiesta el siervo y del otro lado se manifiesta el Señor, es decir, aquel que vence ese temor y arriesga. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer yo con cada una de sus respuestas? Valorarlas. Las dos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que significa para ella cuando me dice, sí, mi amor, ya te traigo el café. Pero también sé lo que significa para mí cuando ella me dice, no me jodas, hacételo vos el café, ahora no quiero. ¿Por qué? Porque lo que me está devolviendo es que yo no estoy conviviendo con una cafetera, es decir, con una cosa. No estoy conviviendo con una sirvienta que está para satisfacer mis necesidades. Estoy viviendo con un par. Estoy viviendo con alguien que reconozco y que me reconoce. Y que ese reconocimiento no es una declaración feminista o humanista o política de igualdad de derechos. Ese reconocimiento es el reconocimiento de la práctica cotidiana, que es lo que finalmente hace a todo lo demás. Entonces yo agradezco tanto que me diga, sí, ya te traigo el café, como ella agradece cuando me dice, ay, mi amor, mira lo que me pasó, ¿no me das una mano? Y yo estoy con mis cosas y digo, dame un segundo. Y voy y rescindo mis propios intereses, mis propios deseos, mis propias necesidades, en función de satisfacer algo que requiere ella. Entonces, el mutuo reconocimiento del que estamos hablando, no es simplemente te quiero, sos todo para mí, todas esas cuestiones. El reconocimiento es cómo manejamos la negación, porque la negación está presente en todo momento. Es decir, todo vínculo, incluso el vínculo amoroso, es un vínculo de contradicción y de negación. Puede darse en términos cruentos, como se da, por ejemplo, en los femicidios. Puede darse en términos de servidumbre. Pongo este ejemplo porque lo común es esto, es decir, que en esa relación dialéctica, contradictoria, entre hombre y mujer, relación que Hegel le pareció poco esforzada, seguramente por alguna cuestión del lugar que en el imaginario ocupaban las mujeres en aquella época, ¿no?
Pero este mutuo reconocimiento no es el fin del conflicto, sino es el manejo del conflicto en otro nivel. El manejo del conflicto en donde las contradicciones y las negaciones tienen un sentido superior de autoafirmación colectiva. Es decir, cómo reconozco al otro y cómo el otro siente que es reconocido, no porque le diga te reconozco, sino porque mi propia existencia es puesta, ¿sí?, en un lugar en donde cada uno ha de demandar y cada uno ha de rescindir en función de ese bien común. Claro, cuando ella me dice no me jodas, hacételo vos, a mí me gusta mucho menos porque no tengo ese café que ella hace, pero al mismo tiempo lo valoro. ¿Por qué? Por esto que decía hace un momento, esa negación me recuerda, en los términos de la contradicción, en los términos de la oposición, que quien está frente a mí es un par que en su negación me dice no soy un objeto, no soy una cafetera, no soy una sierva, soy una persona igual que vos, que puedo decir sí y que puedo decir no, y que tanto mi sí como mi no deben ser respetados, y viceversa. Por supuesto, ¿qué les voy a decir? A veces esto no es nada fácil, sin embargo, es lo que permite que ese motor, que son las contradicciones, que son las oposiciones, que es la guerra que está detrás, encuentre modos de realización que redunden finalmente en una situación no solamente que no sea cruenta, sino en una situación en la que la ética ha trascendido el mero individualismo. Decíamos entonces que hemos planteado algunas diferencias. Dijimos que la lógica, que es lo que nos importa más en esta parte, que la lógica que subyace tanto a la dialéctica hegeliana como a la dialéctica materialista de Marx, es la misma, es exactamente la misma. Marx usa una metáfora, dice que ha puesto la dialéctica con los pies sobre la tierra, que Marx la tenía patas para arriba, y en realidad eso tiene que ver con lo que hablamos hace un rato, referido a que lo que ha cambiado Marx no es la estructura lógica, por decirlo de algún modo, sino el contenido. Ya no se trata del espíritu, sino que se trata de una naturaleza que en su despliegue produce al espíritu, que en última instancia es el hombre, y toda la producción humana. Para Marx también la realidad es un todo en el cual se manifiestan distintos momentos, pero todos los momentos están interrelacionados. No podemos hablar de la naturaleza simplemente. Cuando pensamos en el hombre, por ejemplo, Marx dice que la naturaleza es el ser orgánico del hombre, ¿no? El hombre existe en la naturaleza y no fuera de la naturaleza. Como decíamos
hace un momento, hay una serie de diferencias en la dialéctica de Marx con respecto a la de Hegel, principalmente en cuanto a los contenidos, ¿no? En Marx también hay un holismo, es decir, para Marx la realidad también es un todo en el que se manifiestan distintos momentos que están interrelacionados, que son interdependientes, que son interdeterminantes y que involucran al hombre, a la sociedad, a la naturaleza, a la historia, y vamos a hacer una especie de síntesis de los 3 puntos que aparecen definiendo en el texto que ustedes tienen de la dialéctica marxista como una dialéctica no atomista, la referencia que se hace de Fink. El primer punto, yo creo que ya a esta altura del partido debe estar bastante claro por todo lo explicado, es la tesis de complejidad, es decir, qué es lo que se debe entender por complejidad y cómo la dialéctica pretende dar cuenta de esa complejidad. La tesis de complejidad afirma que toda entidad es compleja y que lo que es simple no tiene entidad por sí mismo. Lo que es simple no tiene entidad por sí mismo. Lo que aparece como simple, por ejemplo, un engranaje de un reloj, no tiene entidad por sí mismo. Lo que aparece como una pieza del carburador no tiene entidad por sí mismo. Su entidad está relacionada a la totalidad a la que pertenece, de la que forma parte. Entonces decíamos, no tiene entidad por sí mismo, sino solo en tanto está relacionado con algo distinto de sí mismo. Esto creo que ya a esta altura debe estar bien claro. La segunda es la tesis de, por suerte aquí Fink lo expresa, creo que de un modo correcto, no sé por qué, la lógica tradicional siempre habla de principio de contradicción, cuando debería decir de principio de no contradicción, porque justamente si hay algo que la lógica estándar no acepta, es la contradicción. La contradicción lleva a falacias. Ahora, aquí sí es pertinente hablar en este contexto de tesis de contradicción. Dice Fink, según las cuales las contradicciones internas, que como veremos después, no pueden identificarse con las contradicciones de la lógica estándar. Esto ya creo que también queda lo suficientemente claro, la distinción entre la lógica dialéctica, que es una lógica de contenidos, y la lógica estándar, que es una lógica formal, vacía, abstracta. Son una fuente necesaria en todo cambio y son resueltas a través del cambio. Las contradicciones no son contradicciones que se resuelven formalmente. Las contradicciones se resuelven en la realidad misma por y mediante el cambio. Es decir, la misma realidad en su devenir va permitiendo que esas contradicciones sean superadas a nuevas contradicciones. Desde el punto de vista de Hegel, desde el punto de vista de Marx, de nivel superior. A mí no me queda tan claro si es así, pero bueno. Y finalmente la tercera tesis, que es la tesis de la esencia, en la que se propone que al menos una contradicción constituye la esencia de toda entidad propiamente dicha. O sea que no todas las contradicciones son accidentales. A ver, dicho de otro modo, y vamos a plantearlo esto desde el punto de vista, quizás algunos todavía, los que han visto el módulo de metodología, les resultará más claro. Los que no lo han visto encontrarán más claridad cuando lo estudien, porque justamente las matrices las matrices de datos, la dialectización de la matriz de datos está vinculada justamente a las 3 tesis, pero también a la tesis de esencia, en el sentido de que cuando nosotros decimos, bueno, definamos nuestro objeto de investigación. Nuestro objeto de investigación es un recorte,
esto es para verlo en el seminario de tesis, pero recuerden que el objeto de investigación nunca es la cosa. Una misma cosa puede conformar o constituir distintos tipos de objeto de investigación. No hay que confundir objeto con objeto de investigación. El objeto es la cosa. Supongamos, por ejemplo, las adolescentes del conurbano bonaerense. Se trata de una entidad, de un objeto de investigación. Ahora, cuando yo digo, bueno, ¿qué me interesa saber de las adolescentes del conurbano bonaerense? Por ejemplo, tasas de maternidad en adolescentes. Y eso es un objeto de investigación. Por ejemplo, comportamiento social. Por ejemplo, niveles culturales. Por ejemplo, bueno, los mil enfoques que yo puedo tener sobre ese objeto, sobre esa realidad, sobre esa entidad, definen o determinan una innumerable cantidad posible de objetos de investigación. Que uno puede decir, bueno, tiene la misma cosa en el centro, sí, pero lo que interesa saber de esa cosa no es lo mismo. Cuando se elabora una matriz de datos, en la matriz hay un nivel focal, un nivel supraunitario y un nivel subunitario. Decíamos que la relación entre estos niveles es interdependiente. Entonces, cuando yo digo, bueno, a ver, ¿cómo defino mi nivel focal, mi nivel de anclaje, mi objeto de investigación? Como yo siempre digo, aquello en lo que voy a hincar el diente. Como eso que está allí no está suelto, no es por sí mismo, no es una entidad simple, sino que está interdeterminada con otros niveles, lo que podemos ver es que cuando yo digo, bueno, ¿qué cosa está determinando lo que tengo en el anclaje? Supongamos que mi objeto de investigación es no sé, los programas universitarios de formación científica. Bien, bueno, eso está en mi nivel focal. Ahora, ¿qué está determinando esto? Por ejemplo, los planes de carrera, por ejemplo, los estatutos, por ejemplo, ordenanzas ministeriales. Eso no hace a mi nivel focal, pero me interesa verlo en el nivel correspondiente. Es decir, yo no voy a hacer un estudio en profundidad de lo que aparece en el supraunitario, pero tengo que ver lo que está en el supraunitario para ver de qué modo incide, de qué modo determina lo que aparece en ese nivel de anclaje, que es lo que yo voy a estudiar. Entonces, yo puedo ver allí que precisamente que se pueden producir contradicciones entre lo que está en el anclaje y lo que está en el supraunitario. Se pueden producir contradicciones entre lo que aparece en los programas y lo que aparece en los planes de carrera. Bien. Las contradicciones que pueden aparecer son múltiples contradicciones. Pueden aparecer contradicciones teóricas, pueden aparecer contradicciones administrativas, pueden aparecer contradicciones en lo que hace al ejercicio o la puesta en práctica de esos programas. Entonces, como allí hay diferentes tipos de contradicciones, a los efectos de mi investigación, yo necesito poder determinar cuál es la contradicción esencial, porque hay un montón. Bueno, pero para lo que me interesa ver, hay unas contradicciones que son más importantes que las demás. No importantes en sí mismas, no es que sean más relevantes por sí.
sino que son más importantes en el contexto de cómo tengo definida una investigación. Cuál es, cómo esa investigación ha sido construida, cómo esa investigación ha sido, no me sale la palabra ahora, diseñada, exactamente, cómo es el diseño de la investigación. Bueno, a esos efectos aparece entonces lo que se denominaría la tesis de esencia. A ver, ¿cuál es la contradicción principal que a mí me interesa conocer? Dice Gómez que en una contradicción dialéctica, tal como la entiende Marx, los opuestos se hallan en real oposición, en una unidad en tensión que está preñada de posibilidades. Pensemos eso también. La resolución, en el caso de la dialéctica, no tiene una sola respuesta. La contradicción no ha de resolverse como se resuelve una operación matemática, en la que de acuerdo a un determinado principio es esa y solo esa. La posibilidad de resolución de esas oposiciones está atravesada, preñada, dice Gómez, por multiplicidad de posibilidades. Pero ninguna de esas posibilidades tiene por qué acaecer ineludiblemente. Por eso cuando uno hace un pronóstico, bueno, el pronóstico puede tener probabilidades de cumplirse, pero no quiere decir que necesariamente ese pronóstico se ha de dar. Las contradicciones que la historia presente pueden llevar a realizarlas o a frustrarlas. Por otra parte, dadas las condiciones que favorecen la realización de una determinada posibilidad, se dará una línea de desarrollo que no es fortuita o accidental. El hecho de que las posibilidades sean muchas no quiere decir que yo camine a ciegas, camine a tientas entre esas posibilidades. Hay ciertos indicadores que me permiten apreciar, me permiten interpretar cuáles son las que tienen más chances de ocurrir. Como se observa, de una contradicción dialéctica no se sigue, como de una contradicción lógico-formal, la totalidad de las posibilidades. No se sigue ni la totalidad de los enunciados ni la totalidad de las negaciones. Todo lo contrario, dadas determinadas condiciones materiales, se efectivizarán solo determinados procesos de desarrollo de las potencialidades dentro de una determinada totalidad. Ver entonces la importancia de estos conceptos que estuvimos trabajando al principio, el concepto de totalidad y el concepto de complejidad. Dice el texto que ustedes tienen, se señala que aquí los problemas no quedan reducidos a problemas metodológicos, sino que trascienden hacia problemas filosóficos, porque en realidad lo que estamos hablando es de los fundamentos, y cuando hablamos de las herramientas metodológicas, de la aplicación de las herramientas metodológicas, de las propuestas metodológicas, podemos mantenernos dentro del campo de ciertas lógicas y de ciertos contextos de aplicación. Pero cuando pensamos en los fundamentos metodológicos, estos fundamentos siempre nos llevan al campo filosófico. Entonces, cuando alguien dice, no, porque acá hay demasiada filosofía, a mí lo que me interesa es la metodología, no la filosofía. Bueno, lo que está diciendo quien dice esto es, a mí me interesa el aspecto técnico e instrumental de los métodos. Y está bien que él pueda interesarle eso, pero quien le interese eso, que siga una tecnicatura en metodología, una maestría en metodología de la investigación científica,
no solamente supone el aprendizaje de ciertas herramientas, también supone el conocimiento de los fundamentos de estos principios epistemológicos y metodológicos. Y esos principios son, como se señala, inminentemente filosóficos.